El capitán Daniel Harper estaba de pie en el puente de su nave, observando las estrellas. Su tripulación trabajaba a su alrededor en silencio. Nadie hablaba mucho últimamente. Todos sabían lo que se avecinaba. El último transbordador está saliendo de la estación, dijo Sophie Monroe desde su puesto en el panel de comunicaciones. Era joven, solo tenía 26 años, pero llevaba 5 años con Daniel. Todos nuestros pasajeros están despejados. Daniel asintió lentamente. Envía la señal a la flota. Salimos en 1 hora. Durante 300 años, los humanos sirvieron al Consejo Galáctico. Repararon máquinas averiadas que las especies alienígenas no podían reparar. Curaron a los enfermos en hospitales de 1000 mundos. Mantuvieron la paz cuando las guerras amenazaban con estallar. Hicieron el trabajo duro que nadie más quería hacer. Y el Consejo lo dio todo por sentado. Daniel recordó la reunión de hacía 3 meses. La embajadora Victoria Khan se presentó ante la Cámara del Consejo y presentó su solicitud. Cosas sencillas, en realidad. Un pago justo por su trabajo. Protección bajo la ley del Consejo. El derecho a conservar su propia tecnología. El Consejo se rió. De verdad rió. Los humanos son proveedores de servicios. El consejero Texnor dijo con su cuerpo de cristal brillando de diversión. Existen para servir a la gran comunidad galáctica. Sus peticiones son denegadas. Entonces llegó el insulto final. El dominio Santar, una poderosa raza militar, exigió que los humanos entregaran todo su conocimiento médico. Lo llamaron propiedad galáctica y dijeron que los humanos no tenían derecho a quedárselo. El Consejo accedió. Les dieron 30 días para cumplir. Victoria Caín había regresado a la Tierra y había dado la noticia. El gobierno humano tomó una decisión en 1 semana. Se irían. Todos. Sin guerra, sin amenazas, sin discursos airados. Simplemente se irían. Daniel se acercó a la ventana de observación y contempló la estación. El Consejo Principal, el centro de la civilización galáctica. Había estado allí docenas de veces, siempre trabajando, siempre sirviendo. Ahora se iba para siempre. Capitán, mensaje entrante de la estación. Sophie dijo, ¿quieren saber por qué retiramos nuestro equipo? Díganles que nos pertenece, respondió Daniel. Nos llevaremos lo nuestro a la estación. El doctor Lucas Grant supervisaba al equipo médico mientras recogían el equipo. Había trabajado en este hospital durante 15 años. Había salvado miles de vidas. Extraterrestres de todas las especies del Consejo habían pasado por su cuidado. Los pacientes berlianos hacen preguntas, dijo la enfermera Emma Wells. Parecía cansada. Todos lo hacían. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó Lucas. Quieren saber por qué nos vamos. Tienen miedo. Lucas dejó de empacar y la miró. Díganles la verdad. Nos vamos a casa. Pero esto es un hospital. La gente nos necesita. La gente necesita médicos que sean tratados con respeto, dijo Lucas con firmeza. El Consejo tomó su decisión. Ahora nosotros tomamos la nuestra. Emma asintió y volvió a trabajar. Lucas la vio irse y sintió un peso en el pecho. Era duro. Dejar a gente que necesitaba ayuda iba en contra de todo lo que creía. Pero quedarse significaba aceptar la esclavitud, y él no lo haría. A lo largo de la galaxia, la misma escena se repetía en cientos de mundos. Los ingenieros humanos desmantelaron los sistemas de energía que habían construido. Los maestros humanos cerraron sus escuelas. Los pacificadores humanos entregaron sus armas y se marcharon. En la colonia minera de Tayalo 6, Kyle Patterson apagó los procesadores atmosféricos que había mantenido durante 10 años. El administrador de Talos entró corriendo en la sala de control. ¿Qué haces? Necesitamos esos sistemas. Entonces deberías haber aprendido a manejarlos, dijo Kyle con calma. Tomó su bolsa de herramientas y se dirigió a la puerta. Los manuales están en la computadora. Buena suerte. Espera, no puedes irte así como así.
Cahill se giró y miró al administrador. Sí, puedo. Mi contrato terminó ayer. El consejo se negó a renovarlo en condiciones justas. Me voy a casa. Salió sin mirar atrás. En las estaciones militares de todo el espacio del consejo, soldados humanos se preparaban para partir. La comandante Lisa Hayes había entrenado a las fuerzas de seguridad del consejo durante 20 años. Les había enseñado táctica, disciplina y honor. Ahora los dejaba atrás. Comandante, los oficiales de Kelson solicitan una reunión, dijo su asistente, Gary Sullivan. Denegado. Lisa dijo, hemos terminado aquí. Dicen que es urgente. Quieren entender por qué abandonamos nuestros puestos. Lisa dejó de empacar y se giró para mirar a Gary. No estamos abandonando nada. Estamos eligiendo la libertad sobre la servidumbre. Hay una diferencia. Terminó de empacar sus cosas y caminó hacia la bahía de transporte. Detrás de ella, la estación de seguridad que había construido de la nada, estaba lista y operativa. Que el consejo viera cuánto duraba sin manos humanas manteniéndola. De vuelta en la puerta del horizonte, Daniel observó cómo atracaban las últimas lanzaderas. Todos los humanos en el espacio del consejo estaban contabilizados. La evacuación había tardado 6 semanas, pero lo habían logrado. Eran libres. Todas las naves, reporten listas, dijo la capitana Sophie. Daniel echó un último vistazo al consejo principal. La enorme estación brillaba contra la oscuridad del espacio. Hermosa y poderosa, y completamente dependiente de la mano de obra humana para funcionar. Pon rumbo al borde exterior, ordenó. Máxima velocidad. No te detengas por nada. Los motores cobraron vida con un zumbido. A su alrededor, toda la flota humana comenzó a moverse. 3000 naves transportando a todos los humanos que habían vivido en el espacio del consejo. Habían llegado a la galaxia en paz. Ahora se marchaban en silencio. En el consejo principal, los alienígenas apenas se dieron cuenta al principio. Estaban demasiado ocupados discutiendo sobre disputas territoriales y acuerdos comerciales. Para cuando alguien se dio cuenta de que los humanos se habían ido, ya era demasiado tarde. El alto consejero Bartos recibió la notificación oficial de retirada 3 horas después de la partida de la flota. La leyó 2 veces. Incapaz de creer lo que veía. Esto debe ser una táctica de negociación, le dijo a su asistente. Los humanos no se van. Sirven. Es lo que hacen. Señor, nuestros escáneres muestran que toda su flota ha abandonado el espacio del consejo. Todas las instalaciones humanas están vacías. Se lo han llevado todo. Bartos sintió algo parecido al miedo por primera vez en siglos. Envíen naves tras ellos. Tráiganlos de vuelta. ¿Con qué autoridad, señor? Siguieron los procedimientos de retirada adecuados. No quebrantaron ninguna ley. Luego cambiaron las leyes. No podemos funcionar sin ellos. Pero las leyes no se podían cambiar con la suficiente rapidez, e incluso si se pudiera, los humanos ya se habrían ido. Daniel Harper, de pie en el puente de su nave, observó cómo el territorio del consejo se reducía tras ellos. Delante se extendía un espacio desconocido. Peligro. Quizás, dificultades, sin duda, pero también libertad. Lo logramos, dijo Sophie en voz baja. Sí, respondió Daniel. Lo logramos. Lo logramos. Y el Consejo Galáctico, aún discutiendo en sus aposentos, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pensaban que los humanos no eran nada sin el Consejo. La galaxia necesitaba a los humanos mucho más de lo que los humanos necesitaban a la galaxia. Habían pasado 2 meses desde que los humanos se marcharon. El consejero Tex se paró ante la asamblea de emergencia e intentó mantener la calma. Su cuerpo de cristal titilaba con colores que mostraban la angustia que lo rodeaba. Los demás miembros del consejo parecían igualmente preocupados. La crisis médica en Blia Prime ha matado a 40.000 personas, dijo,
Nuestros médicos no pueden operar el equipo que dejaron los humanos. Las máquinas no funcionan para nosotros. El mismo problema existe en nuestros mundos, dijo la consejera Sarah Eight, de la Unión Kelson. Sus escamas se ondularon de frustración. Nuestros sistemas de agua están fallando. Los humanos los mantuvieron durante generaciones. Nunca supimos cómo. El alto consejero Bartos escuchaba desde su posición en el centro de la cámara. Era un ser de energía pura contenido dentro de una vasija ceremonial. Había liderado el consejo durante 200 años y nunca antes había sentido incertidumbre. Ahora el miedo se apoderó de sus pensamientos. Esto es temporal, declaró. Somos civilizaciones avanzadas. Podemos aprender lo que los humanos sabían. Pero ellos no pudieron. Onia Prime, equipos de los mejores ingenieros se reunieron alrededor de un escáner médico. Era un dispositivo simple para los estándares humanos. Los médicos lo usaban para diagnosticar lesiones internas, pero sin operadores humanos, era solo una caja inútil. El manual está encriptado, dijo el ingeniero jefe Vestal. No podemos acceder a las instrucciones. Evita el cifrado, ordenó el director médico. Lo intentamos. El sistema se apaga si intentamos acceder sin autorización. Los humanos incorporaron medidas de seguridad. El director médico miró el escáner con creciente ira. Nos bloquearon el acceso a nuestro propio equipo. Siempre fue su equipo, dijo Vestile en voz baja. Simplemente nunca lo habíamos pensado antes. La misma escena se repitió en cientos de mundos. La tecnología que impulsaba la civilización galáctica había sido construida, mantenida y mejorada por humanos. Lo habían hecho de forma tan silenciosa y eficiente que nadie se percató del trabajo hasta que se detuvo. En Talos 6, los procesadores atmosféricos empezaron a fallar. El administrador de la colonia llamó a todos los ingenieros del planeta a la sala de control. Se quedaron frente a las enormes máquinas y se dieron cuenta de que ninguno entendía cómo funcionaban. Kyle Patterson mantuvo estos sistemas durante 10 años, dijo el administrador. ¿Dónde están sus registros? Se los llevó al irse, respondió un ingeniero. Todos los registros de mantenimiento, todos los procedimientos de reparación, todo. Eran sus datos personales. ¿Podemos averiguarlo nosotros mismos? El ingeniero examinó el complejo conjunto de tuberías, filtros y sistemas de control. Quizás si tuviéramos un año. Tenemos menos de un mes antes de que el aire se vuelva tóxico. El administrador sintió que el pánico le invadía el pecho. Contacta con el consejo. Diles que necesitamos técnicos humanos inmediatamente. Pero el consejo no tenía técnicos humanos para enviar. En Consejo Prime, la infraestructura empezó a mostrar grietas. Pequeñas cosas al principio. Un sistema de transporte que funcionaba más lento de lo habitual. Una planta purificadora de agua que funcionaba a capacidad reducida. Luces de advertencia aparecían en paneles de control que nadie había revisado en décadas. El jefe de operaciones de la estación, un tal Kelson llamado Rodcore, finalmente comprendió la magnitud del problema al revisar los programas de mantenimiento. Todos los sistemas críticos habían sido revisados por humanos. Los sistemas de refrigeración, la red eléctrica, el soporte vital, el procesamiento de residuos, todo. ¿Cuántos de los nuestros saben cómo mantener estos sistemas? Le preguntó a su asistente. Ninguno, señor. Siempre dejábamos ese trabajo a los humanos. Todo. Sí, señor. Era indigno de nuestra estación realizar trabajos manuales. Manual de Broken Exus Fiber. Habla Broken. Rodcore quiso reírse de la ironía, pero la situación no tenía gracia. Consíganme a todos los ingenieros que tenemos. Necesitamos aprender rápido. Pero aprender llevaba tiempo y los sistemas ya estaban fallando. 3 meses después de la partida humana, la red eléctrica principal de Council Prime se apagó. Los ingenieros trabajaron frenéticamente para restaurarla. Los sistemas de respaldo se activaron automáticamente, ganando tiempo, pero también habían sido mantenidos por humanos,
y nadie sabía cuánto durarían. Una semana. Así duraron los refuerzos. Pulmón. Entonces, las luces se apagaron en la cámara del consejo por primera vez en 800 años. El alto consejero Bartos permaneció sentado en la oscuridad y finalmente comprendió lo que habían perdido. Los humanos no solo habían sido trabajadores. Habían sido la base de todo. Y el consejo los había expulsado. Envíenles un mensaje a los humanos, ordenó. Díganles que queremos negociar su regreso. Señor, no sabemos a dónde fueron, respondió su asistente. Entonces encuéntrenlos. Enviamos 3 naves de exploración. Ninguna ha regresado. Los humanos fueron más allá de las regiones exploradas y nuestras naves están experimentando fallas mecánicas. No contamos con personal de mantenimiento para mantenerlas operativas. Bartos sintió el peso de su error aplastarlo. ¿Qué pasa con la flota? Envíen naves de guerra. Exijan su regreso. La flota está en tierra, señor. La mitad de las naves no pueden despegar debido a problemas de mantenimiento. El resto apenas funciona. A lo lejos, en la nave colonial humana Nuevo Horizonte, Sophie Monroe monitoreaba las comunicaciones de largo alcance. Escuchó las llamadas de socorro del consejo y sintió una mezcla de tristeza y reivindicación. Están pidiendo ayuda, informó al capitán Harper. Daniel levantó la vista de sus informes. ¿Pedir o exigir? Sophie revisó las transmisiones de nuevo. Exigir. Señor, dicen que es nuestro deber regresar y ayudarlos. Daniel negó con la cabeza. Nuestro deber terminó cuando anularon nuestros contratos y nos consideraron propiedad. Sigan monitoreando, pero no envíen respuesta. Sí, señor. El Nuevo Horizonte era una de las 50 naves coloniales que transportaban humanos a nuevos mundos más allá del espacio del Consejo. Habían encontrado una región de sistemas inexplorados y los habían reclamado para sí. Sin consejo, sin gobiernos alienígenas, solo humanos construyendo su propia civilización. Era un trabajo duro, pero honesto, y eran libres. De vuelta en el espacio del Consejo, la situación empeoraba cada día. Las estaciones médicas se apagaron. Los hospitales se quedaron sin suministros básicos porque las redes de distribución habían colapsado. Enfermedades que habían sido fáciles de tratar se convirtieron en sentencias de muerte. La plaga de Vian, una enfermedad que los médicos humanos habían contenido durante décadas, se extendió por 4 sistemas. Sin los protocolos de cuarentena diseñados por los humanos, millones se infectaron. Miles murieron. El Dr. Lucas Grant escuchó los informes de su nueva clínica en el planeta del asentamiento humano. La habían llamado refugio. Y era exactamente eso, un lugar de seguridad y paz. Podríamos regresar, dijo Emma Wells una noche, solo para ayudar con la crisis médica. Lucas la miró con tristeza. Nos arrestarían en cuanto llegáramos. Nos obligarían a trabajar sin darnos nada a cambio. Eso no es ayuda, Emma. Eso es esclavitud. Pero la gente está muriendo. La gente muere todos los días. No podemos salvar a todos, especialmente a aquellos que se niegan. Para valorar nuestra ayuda. Emma asintió, pero la culpa persistía. Era difícil ser sanador y alejarse del sufrimiento. Pero Lucas tenía razón. Volver atrás no cambiaría nada. En Tallou 6, los procesadores atmosféricos fallaron por completo. A la colonia le quedaban 2 semanas de aire respirable. El administrador envió mensajes desesperados a todas las naves humanas a su alcance. Ofreciendo cualquier ayuda, nadie respondió. La colonia fue evacuada 3 días antes de que el aire se volviera tóxico. 2000 personas huyeron a otros mundos, dejando atrás sus hogares y posesiones. La colonia estaba vacía ahora, un monumento a la arrogancia del Consejo. Las redes de transporte de toda la galaxia se paralizaron. Las naves de carga estaban en los puertos, incapaces de volar sin tripulaciones humanas de mantenimiento. Los envíos de alimentos se detuvieron.
Los planetas que habían importado suministros durante generaciones se enfrentaron a la escasez. En la serie de Mundos Agrícolas 9, los sistemas agrícolas automatizados dejaron de funcionar. Las cosechas comenzaron a morir en los campos. El gobierno seriano envió solicitudes urgentes de ayuda al Consejo. Pero el Consejo no tenía ayuda que ofrecer. Nos estamos desmoronando, dijo Sarit durante una sesión de emergencia. Las civilizaciones se están derrumbando y no tenemos solución. Contacten de nuevo a los humanos, insistió otro consejero. Ofrézcanles mejores condiciones. Hemos enviado 50 mensajes, respondió Bartos. No responden. Bartos, entonces envía diplomáticos. Envía regalos. Envía lo que sea necesario. ¿Con qué naves?, preguntó Texor con amargura. Nuestra flota ya ni siquiera puede mantener la órbita. La verdad se apoderó de la cámara como una pesada manta. Habían construido su civilización con trabajo humano y nunca se dieron cuenta. Ahora que los cimientos habían desaparecido, todo se desmoronaba y los humanos, a salvo en su nuevo hogar más allá de las estrellas, no regresarían para salvarlos. 6 meses después de la partida de la humanidad, la galaxia agonizaba. El doctor Lucas Grant, sentado en su clínica en Haven, leía los informes médicos que llegaban del Consejo Espacial. Las cifras eran asombrosas. Las tasas de mortalidad se habían triplicado. Infecciones simples que los médicos humanos podrían haber curado en minutos ahora mataban a miles. La plaga berliana ha llegado a los mundos centrales, dijo Emma Wells, leyendo por encima de su hombro. Se estima que habrá 10 millones de muertos para finales de mes. Lucas cerró el informe y se frotó los ojos cansados. No tenía por qué ser así. Aún podíamos ayudarlos, dijo Emma en voz baja. No, respondió Lucas con firmeza. Nosotros. No podemos salvar a quienes nos ven como herramientas en lugar de como iguales. En cuanto regresemos, nos volverán a poner en la misma situación. Nada cambiará. Emma quiso discutir, pero sabía que tenía razón. El consejo no había cambiado. Simplemente estaban desesperados. En Velia Prime, los hospitales estaban desbordados de víctimas de la plaga. Los médicos alienígenas hicieron todo lo posible, pero carecían del entrenamiento y el equipo que los humanos les habían proporcionado. Los escáneres médicos permanecían sin usar porque nadie podía operarlos. Las medicinas avanzadas permanecían almacenadas porque las fórmulas estaban encriptadas. El director médico Ventar se quedó en el pasillo del hospital observando cómo morían los pacientes. Había enviado 17 solicitudes de asistencia humana al Consejo. Todas habían sido denegadas o ignoradas. ¿Por qué no regresan?, le preguntó a su asistente. Porque los tratamos mal, señor. Dábamos por sentado su trabajo y no les pagábamos casi nada. Los llamábamos sirvientes, pero los necesitamos ahora. Eso debería importar. Su asistente lo miró con tristeza. La necesidad no es lo mismo que el respeto, señor. Les enseñamos eso muy bien. En toda la galaxia, la infraestructura seguía fallando. La red eléctrica del Consejo Prime se había restaurado brevemente, pero volvió a fallar a los pocos días. Los ingenieros trabajaban sin descanso intentando comprender los sistemas que los humanos habían construido generaciones atrás. Rodcore, el jefe de operaciones de la estación, no había dormido en 3 días. Se encontraba frente a un enorme panel de distribución de energía, siguiendo las instrucciones que su equipo había decodificado minuciosamente de los archivos humanos. Si redirigimos la energía desde los sectores residenciales, podremos mantener los sistemas críticos en funcionamiento, sugirió uno de sus ingenieros. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rodcore. 2 semanas, quizá 3. Y entonces el ingeniero no respondió. Ambos sabían la verdad. Sin humanos para mantenerlo, el Consejo Prime estaba condenado. Las redes de transporte estaban completamente inactivas. Las naves flotaban en el espacio, incapaces de moverse.
Las estaciones espaciales se desviaron de su órbita. Las colonias enviaban señales de socorro que nadie podía responder porque no había naves de rescate disponibles. La comandante Lisa Hayes, que ahora vivía en Haven, monitorizaba las transmisiones de emergencia. Había pasado 20 años entrenando a las fuerzas de seguridad del Consejo. Ahora veía cómo esas fuerzas se desmoronaban sin liderazgo humano. Hay combates en los mundos fronterizos, informó al Consejo de la colonia. El dominio Santar está invadiendo el espacio Kelson. Las fuerzas de seguridad del Consejo no pueden detenerlos. ¿Pueden detenerlos?, preguntó Daniel Harper. No. Lisa dijo que los Santar tienen sus propios equipos de mantenimiento. Primitivos comparados con los estándares humanos, pero funcionales. Las fuerzas del Consejo no tienen nada. Sus naves apenas funcionan. Daniel asintió lentamente. Estoy de acuerdo, dijo Lisa. Pero es duro de ver. Fue duro para todos. Los humanos eran ayudantes por naturaleza. Querían solucionar problemas y salvar vidas. Alejarse de una crisis iba en contra de su naturaleza. Pero quedarse significaba aceptar abusos, y lo habían hecho durante demasiado tiempo. En el mundo minero de Keros 3, la lucha llegó directamente a la colonia. Naves de guerra Santar aparecieron en órbita y exigieron la rendición. La colonia no tenía defensas. Los pacificadores humanos que los habían protegido habían desaparecido. El líder de la colonia intentó negociar, pero los Santar no estaban interesados en hablar. Desembarcaron tropas y tomaron el control de las operaciones mineras. El pueblo Crosí, que siempre había menospreciado a los humanos como trabajadores inferiores, ahora se encontraba esclavizado por una raza más poderosa. La noticia de la invasión se extendió rápidamente. Otros mundos se dieron cuenta de su vulnerabilidad sin la protección humana. Enviaron mensajes desesperados al Consejo, pidiendo ayuda, pero el Consejo apenas pudo proteger al Consejo principal, y mucho menos a las colonias exteriores. El alto consejero Bartos convocó otra sesión de emergencia. Solo la mitad de los consejeros asistieron. El resto quedó atrapado en sus mundos de origen, sin poder viajar porque el transporte estaba inactivo. Debemos afrontar la realidad, dijo Bartos. Nuestra civilización se está derrumbando. Sin los humanos, no podemos mantener lo que construimos. Entonces los obligamos a regresar, sugirió el consejero Draxon del dominio Santar. Encontramos su colonia y los tomamos por la fuerza. ¿Con qué ejército?, preguntó Texor. Nuestras flotas están en tierra. Nuestros soldados carecen de equipo. Los humanos se lo llevaron todo. No pueden esconderse para siempre. No necesitan esconderse para siempre, dijo Sara con amargura. Solo necesitan esperar a que nos destruyamos a nosotros mismos. Y lo estamos haciendo muy bien. Sara, Don. Sara, Don. La discusión continuó durante horas, pero no surgió ninguna solución. La simple verdad era que el Consejo había construido una civilización basada en el trabajo humano sin aprender a realizar el trabajo por sí misma. Ahora los trabajadores habían desaparecido y toda la estructura se estaba desmoronando. En la temporada 9, la hambruna había comenzado. Los sistemas agrícolas automatizados habían fracasado por completo. Las cosechas murieron en los campos y el pueblo seriano se enfrentaba a la inanición. El gobierno implementó un racionamiento estricto, pero no fue suficiente. Gary Sullivan había mantenido esos sistemas agrícolas durante 20 años. Ahora vivía en Haven y trabajaba allí en el sector agrícola. Cuando se enteró de la hambruna en la temporada 9, sintió una profunda tristeza. Podría arreglar sus sistemas en una semana, le dijo a su supervisor. Sí, podría. El supervisor estuvo de acuerdo. Esperarían que me quedara y los mantuviera para siempre por poco o ningún salario, mientras te trataba como a un sirviente. ¿Es esa la vida que quieres? Gary negó con la cabeza. No, pero es duro saber que la gente se muere de hambre. La gente tomó decisiones.
Ahora enfrentan las consecuencias. No es tu culpa. Era cierto. Pero no hizo que Gary se sintiera mejor. El Pacto Berliano fue el primer gobierno importante en colapsar. La plaga había matado a demasiadas personas. La infraestructura había fallado. El centro, la autoridad, perdió el control. Y los mundos miembros comenzaron a luchar entre sí. El consejero Vesnor vio cómo su civilización se desmoronaba desde su propiedad en Blia Prime. Se había reído cuando los humanos pedían un trato justo. Los había llamado sirvientes que deberían estar agradecidos por cualquier pago. Ahora su gente moría y él no podía hacer nada para detenerlo. Envió un último mensaje a los humanos. Una súplica personal en lugar de una exigencia oficial. Estaba equivocado. Todos lo estábamos. Por favor, regresen. Les daremos todo lo que pidan. El mensaje fue recibido en New Geraisen. Sophie Monroe se lo llevó al capitán Harper. ¿Debería responder?, preguntó. Daniel leyó el mensaje y sintió un momento de compasión por el Nor. Pero la compasión no fue suficiente para borrar 300 años de maltrato. Sin respuesta, dijo: necesitan entender que no vamos a regresar. En Council Prime, el último corte de energía se produjo 6 meses y 3 semanas después de la partida humana. Los sistemas de respaldo se agotaron por completo. Todas las luces se apagaron. El soporte vital comenzó a fallar. La poderosa estación que había sido el centro de la civilización galáctica durante 8 siglos se convirtió en una oscuridad. Tumba. Los consejeros restantes fueron evacuados a sus naves y huyeron a sus mundos natales. El alto consejero Bartos fue el último en irse. Echó un último vistazo a la oscura cámara donde había gobernado durante 200 años. Nosotros mismos nos hicimos esto, le dijo a su asistente. Sí, señor, lo hicimos. Dejaron atrás el consejo primario y la estación flotó silenciosamente en el espacio. Un monumento a la arrogancia y al despilfarro. El Consejo Galáctico dejó de existir ese día. No habría más sesiones, ni más debates, ni más decisiones. Las especies miembros se retiraron a sus mundos natales y se centraron en la supervivencia. Y la humanidad, a salvo en sus nuevas colonias, continuó construyendo su futuro. Tenían atención médica, comida, agua potable y energía. Tenían todo lo que el Consejo había perdido. Porque supieron mantener lo que construyeron, la galaxia había aprendido una dura lección. El respeto no es opcional. Es el fundamento de la civilización. Sin él, todo se desmorona. El Consejo había olvidado esa lección y pagó el precio. 1 año después de la partida de la humanidad, el Consejo Galáctico estaba muerto. Alto consejero Bartos se sentó solo en sus aposentos privados en su mundo natal. Su forma energética titilaba débilmente. Había envejecido más en el último año que en el siglo anterior. El peso de sus fracasos lo aplastaba a cada instante. A su alrededor, la galaxia ardía, no con armas, sino con los fuegos de la civilización colapsada. Mundos enteros se habían oscurecido. Miles de millones habían muerto por plagas, hambre y violencia. La gran alianza que había durado 800 años se había hecho añicos, y era su culpa. Activó su sistema de comunicación una última vez. Enviaría un último mensaje a los humanos. Esta vez no era una exigencia, ni siquiera una petición, solo una admisión de la verdad. Gente de la Tierra, comenzó con voz cargada de pesar. Soy el alto consejero Bartos. Lideré el consejo que los expulsó. Les hablo ahora, no como un líder, sino como alguien que comprende demasiado tarde lo que se perdió. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Durante 300 años, sirvieron fielmente a nuestra civilización. Construyeron nuestra infraestructura. Curaron a nuestros enfermos. Mantuvieron a nuestros paz. Y les pagamos con desprecio. Los tratamos como sirvientes en lugar de socios. Tomamos sus regalos y no dimos nada a cambio. Su forma se atenuó aún más. Ahora estamos muriendo. Nuestros hospitales están vacíos.
Nuestras ciudades están a oscuras. Nuestra gente se pelea por las obras. Estamos aprendiendo lo que significa vivir sin ustedes. Y la lección es brutal. Se tomó un momento para calmarse. No les pido que regresen. No tengo derecho a pedirles nada. Solo les pido que escuchen esta verdad. Nos equivocamos. Completa y absolutamente equivocados. Nunca fueron nuestros sirvientes. Fueron la base de todo lo que construimos. Y fuimos demasiado arrogantes para verlo. Se preparó para terminar la transmisión. Luego agregó un pensamiento final. Si alguna especie del Consejo sobrevive a este colapso, espero que recuerde lo que sucedió aquí. Espero que enseñen a sus hijos sobre los humanos que lo dieron todo y solo pidieron respeto. Espero que aprendan la lección que aprendimos demasiado tarde. La civilización no se construye sobre el poder ni la tecnología. Se construye sobre cómo nos tratamos unos a otros. Puede que sea usted. Puede que sea usted. La transmisión terminó. Bartosz permaneció en silencio, esperando una respuesta que sabía que nunca llegaría. En Haven, el Consejo de Liderazgo Humano se reunió para escuchar el mensaje. Daniel Harper, Victoria Khan, Lucas Grant, Sophie Monroe, Lisa Hayes y una docena de representantes de la colonia se sentaron alrededor de la mesa. La sala quedó en silencio tras la reproducción del mensaje. Parece sincero, dijo Emma Wells en voz baja. Es sincero, respondió Victoria. Pero la sinceridad no cambia el pasado. Nos ofrecen todo lo que pedimos hace 3 años, señaló Gary Sullivan, leyendo la propuesta formal que acompañaba al mensaje de Bartosz. Autonomía completa, puestos en un alto consejo reformado, control sobre nuestra tecnología, reparaciones económicas. Todo lo que pedimos antes de que se rieran de nosotros en sus aposentos, añadió Lucas con amargura. Daniel miró a su alrededor. Tenemos que votar sobre esto. ¿Negociamos con lo que queda del consejo o mantenemos nuestra separación? El debate duró 3 días. Algunos pidieron clemencia. El consejo había aprendido la lección. La gente estaba muriendo. Los humanos tenían el poder de ayudar, así que tenían el deber moral de hacerlo. Otros abogaban por justicia. El consejo no había cambiado de opinión. Solo se habían quedado sin opciones. En cuanto los humanos resolvieran sus problemas, los viejos patrones regresarían. Otros argumentaban por razones prácticas. Regresar significaba exponer sus nuevas colonias a posibles ataques. Significaba dividir sus recursos y su gente. Significaba arriesgar todo lo que habían construido por personas que ya habían demostrado que no eran confiables. Kyle Patterson habló con pasión sobre los trabajadores que habían sido explotados durante generaciones. Mi abuelo trabajaba para el consejo. Murió manteniendo los sistemas de una estación donde no se le permitía comer en los mismos comedores que los extraterrestres a los que servía. Mi padre pasó 40 años reparando equipos averiados y apenas le pagaban lo suficiente para sobrevivir. No volveré a eso jamás. Lisa Hayes habló sobre seguridad. Si regresamos, nos posicionamos como salvadores. Eso genera resentimiento. En 10 años, quizá 20, habrá otro movimiento para controlarnos o expulsarnos. No podemos construir un futuro estable sobre esa base. Sophie Monroe habló sobre la próxima generación. Tenemos niños que crecen en Haven y nunca han conocido la discriminación del consejo. Son libres. ¿Les quitamos esa libertad? El Dr. Lucas Grant habló por última vez. Soy sanador. Mi instinto me dice que debo ayudar a quienes sufren. Pero también entiendo que algunos pacientes no pueden salvarse. El consejo no está enfermo. El consejo está roto y las sociedades rotas no se pueden arreglar desde fuera. Deben arreglarse solas. Cuando llegó la votación, no fue reñida. El 73% votó por mantener la separación. El 22% votó por negociar. El 5% se abstuvo. Daniel sintió alivio y tristeza a partes iguales. Habían tomado la decisión correcta, pero no era fácil. Victoria Caín preparó la respuesta.
Como exembajadora ante el Consejo, sabía cómo elaborar mensajes que fueran escuchados. Pasó 2 días escribiendo y reescribiendo, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, estaba lista. Grabó el mensaje en la misma cámara donde el Consejo había escuchado la súplica de Bartos. Vestía ropa sencilla, sin uniforme formal. Quería que el Consejo la viera como era ahora. Alto consejero libre Bartos, miembros del antiguo Consejo Galáctico y gente de la galaxia, comenzó. Soy Victoria Caín, ex embajadora de la Tierra ante el Consejo. Hablo ahora en nombre de las colonias humanas libres. Se irguió y miró directamente a la cámara. Hemos escuchado su mensaje. Hemos revisado sus propuestas. Hemos debatido entre nosotros y hemos llegado a una decisión. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara. No regresaremos. Dejó que esa declaración permaneciera en silencio por un momento antes de continuar. Durante 300 años, la humanidad sirvió fielmente al Consejo. Entregamos nuestro conocimiento, nuestro trabajo y nuestras vidas. Solo pedimos un trato justo y respeto básico. Nos negaron ambos. Cuando finalmente nos marchamos, apenas notaron nuestra ausencia. Su voz permaneció tranquila y firme. Ahora su civilización ha colapsado. Su gente sufre. Sus mundos se oscurecen. Y nos piden que regresemos y los salvemos, pero no podemos salvarlos. No porque carezcamos de la capacidad, sino porque les falta la voluntad de cambiar. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Nos ofrecen puestos en un consejo reformado. Pero el consejo está muerto. Nos ofrecen autonomía, pero ya la tenemos. Nos ofrecen reparaciones, pero ningún pago puede restaurar las vidas que desperdiciaron ni la dignidad que negaron. Su expresión se suavizó con genuina tristeza. No los odiamos. No buscamos venganza. Simplemente elegimos no reconstruir lo que dieron por sentado. No volveremos a un sistema que nos utilizó. No sacrificaremos nuestra libertad por su conveniencia. Se enderezó de nuevo. Lo que hagan ahora es su responsabilidad, no la nuestra. Pueden reconstruir, pueden aprender, pueden cambiar, pero deben hacerlo ustedes mismos. Eso es lo que hicimos. Nos fuimos con nada más que nuestras habilidades y nuestra determinación. Construimos nuevas colonias, nueva infraestructura, nuevas vidas. Si nosotros pudimos hacerlo, ustedes también pueden. Se preparó para terminar la transmisión, y luego añadió un último pensamiento: la humanidad les desea lo mejor. Esperamos que sobrevivan. Esperamos que aprendan. Esperamos que sus hijos construyan algo mejor que lo que tenían. Pero haremos todo eso a distancia. Esto no es crueldad. Esto es autopreservación. Y es definitivo. La transmisión terminó. Victoria permaneció sentada en silencio un largo momento. Luego se levantó y salió de la cámara. Tras ella, el mensaje viajó por el espacio a la velocidad de la luz, llevando la última palabra de la humanidad a la galaxia. No habría más comunicaciones, ni más debates, ni más negociaciones. La humanidad había hablado, y la respuesta fue no. 5 años después del éxodo, la humanidad prosperó. El capitán Daniel Harper caminó por la plaza central de Ciudad Refugio y sonrió. Las calles estaban limpias y seguras. Crecían jardines en cada espacio público. Los niños jugaban sin miedo. Sobre él, el cielo era de un azul brillante y el sol le calentaba el rostro. Este era su hogar, un verdadero hogar construido por manos humanas para vidas humanas. La colonia había crecido más allá de las expectativas de cualquiera. 3 millones de personas vivían ahora en 12 planetas del sistema refugio. Habían construido ciudades, granjas, fábricas y escuelas. Habían creado un gobierno funcional basado en los principios de igualdad y respeto. Lo más importante, eran libres. El capitán Harper llamó a una voz joven. Daniel se giró y vio a un niño corriendo hacia él. El niño tendría unos 8 años, nacido después del éxodo. Nunca había conocido el consejo,
Nunca había sufrido discriminación, nunca había sido tratado como inferior. ¿Sí?, preguntó Daniel, arrodillándose a su altura. Mi maestro dice que lideraste la flota que nos trajo aquí. ¿Es cierto? Yo ayudé, dijo Daniel. Pero mucha gente lo hizo posible. No fui solo yo. ¿Tenías miedo? Daniel reflexionó sobre esa pregunta. Sí, estábamos dejando todo lo que conocíamos. No sabíamos si sobreviviríamos, pero a veces tener miedo es necesario. A veces hay que ser lo suficientemente valiente para alejarse de las malas situaciones. El chico asintió con seriedad, procesando la información. Mi madre dice que el consejo fue cruel con nosotros. Sí, Daniel asintió. Lo fueron. ¿Siguen siendo crueles? No lo sé. Ya no hablamos con ellos. El chico lo aceptó y salió corriendo a jugar. Daniel se levantó y continuó su caminata, pensando en cuánto había cambiado. Sophie Monroe, ahora directora de la red de comunicaciones de la colonia, mantenía un sistema de monitoreo pasivo que rastreaba las transmisiones del espacio del consejo. No lo hacía por nostalgia, sino por precaución. Había que saber qué hacían los antiguos enemigos. Los informes siempre eran sombríos. El pacto berliano está completamente fragmentado, le dijo a Daniel durante su informe semanal. Los mundos miembros ahora son independientes. Algunos se están reconstruyendo. Muchos siguen luchando y el consejo principal sigue abandonado. Nadie tiene los recursos para volver a ocuparlo. Daniel asintió. ¿Qué hay de las amenazas militares? ¿Alguna señal de que alguien pudiera intentar encontrarnos? No. La mayoría de las especies apenas tienen gobiernos funcionales. Las pocas que se mantienen estables han cerrado sus fronteras y se han centrado en sí mismas. Ya nadie nos busca. Ya nadie nos busca. Nadie. Nadie nos busca. Esas eran buenas noticias. Los humanos temían que alguien buscara venganza o intentara obligarlos a regresar. Pero la galaxia estaba demasiado rota para eso. Todos solo intentaban sobrevivir. El Dr. Lucas Grant dirigía el hospital más grande de Ciudad Refugio. Formaba a nuevos médicos con los mismos principios que había aprendido décadas atrás. La medicina se basaba en la curación, pero también en el respeto. Se trataba a los pacientes como personas, no como problemas que resolver. Emma Wells, ahora jefa de medicina de urgencias, pensaba a menudo en los pacientes que habían dejado atrás. La culpa se había desvanecido con el tiempo. Reemplazada por la aceptación, habían tomado la decisión correcta, aunque fuera difícil. Salvamos más vidas al irnos que si nos quedáramos. Lucas le dijo un día. ¿Cómo lo entiendes?, preguntó Emma. Porque construimos un sistema aquí que valora la vida y el trabajo humanos. En el espacio del consejo, éramos desechables. Aquí importamos. Eso lo cambia todo. Emma lo comprendió. En Haven, un médico humano era respetado, bien pagado y contaba con los recursos necesarios para realizar su trabajo correctamente. En el espacio del consejo, se esperaba que los médicos humanos obraran milagros sin ningún apoyo ni reconocimiento. Gary Sullivan supervisaba las operaciones agrícolas que alimentaban a la creciente población. Había transformado las tierras de cultivo de Haven en uno de los sistemas más productivos del espacio conocido. El trabajo era duro, pero satisfactorio. A veces pensaba en la Serie 9 y los sistemas agrícolas que había mantenido allí. Se preguntaba si alguien habría descubierto cómo arreglarlos. Probablemente no. La tecnología era demasiado compleja y los serianos nunca se habían molestado en aprender. Ese era su problema ahora, no el suyo. La comandante Lisa Hayes construyó la Fuerza de Defensa de Haven desde cero. Pero a diferencia de las fuerzas de seguridad del Consejo, este ejército existía para proteger, no para conquistar. La defensa se trata de preparación, no de agresión, les dijo a sus oficiales. Defendemos nuestro hogar y a nuestra gente. No interferimos en los conflictos de otros. Era una filosofía nacida de la dura experiencia.
El Consejo había utilizado soldados humanos para imponer su voluntad en toda la galaxia. El ejército de Haven nunca sería utilizado de esa manera. Camino. Victoria Cain fundó la primera universidad en Haven. Enseñó historia, política y ética. Sus estudiantes aprendieron sobre el pasado de la Tierra, sobre los años del Consejo y sobre los principios que guiaron su nueva sociedad. ¿Por qué nos fuimos?, preguntó un estudiante durante una clase. Porque el respeto no es negociable, respondió Victoria. Pedimos un trato justo y nos lo negaron. Así que elegimos la dignidad sobre la comodidad. Esa siempre es la decisión más difícil, pero es la correcta. ¿Volveremos alguna vez? Victoria consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Volver a qué? El Consejo desapareció. La galaxia ha cambiado. Y nosotros también. Ya no somos una especie que busca la aprobación de los demás. Somos un pueblo libre que construye su propio futuro. Los estudiantes asimilaron esta lección. Eran la primera generación de humanos que jamás conocería la servidumbre. Crecerían libres y esa libertad moldearía todo en lo que se convertirían. El comercio con otras especies había comenzado, pero con cuidado. Los humanos solo trataban con razas menores que nunca se habían unido al Consejo. Especies que los trataban como iguales, no como herramientas. Los Nistar, una civilización comercial pacífica, se convirtieron en el primer aliado verdadero de la humanidad. Intercambiaban bienes, conocimiento y amistad. La relación se basaba en el respeto mutuo y el trato justo. Así debería haber sido siempre, dijo Daniel durante una cena diplomática con representantes de Nistar. El embajador de Nistar estuvo de acuerdo. El Consejo creía que el poder les daba derecho a explotar a otros. Se equivocaban. El poder sin respeto es solo tiranía a punto de derrumbarse. El éxito de la humanidad se extendió lentamente por la galaxia. Otras especies oprimidas oyeron hablar de los humanos que se alejaron y construyeron algo mejor. Algunos intentaron seguir ese ejemplo. Algunos lo lograron. Muchos no. Pero el ejemplo perduró. Se podía elegir la libertad. Se podía alejar del abuso. Se podía construir algo nuevo. En el 5º aniversario del Éxodo, Haven celebró. La gente se reunió en la plaza central para recordar el viaje y honrar a quienes lo hicieron posible. Daniel se paró ante la multitud y habló con sencillez. Hace 5 años, tomamos una decisión. Elegimos la dignidad sobre la seguridad. Elegimos la libertad sobre la comodidad. Nos elegimos a nosotros mismos sobre un sistema que no nos valoraba. Observó los rostros que tenía ante sí. Jóvenes y viejos, trabajadores y eruditos, soldados y sanadores, todos libres. Algunos preguntan si tomamos la decisión correcta. Señalan el sufrimiento y el espacio del Consejo y dicen que deberíamos habernos quedado para ayudar. Pero yo digo que sí ayudamos. Nos ayudamos a nosotros mismos. Y al ayudarnos, demostramos a otros que pueden hacer lo mismo. La multitud aplaudió. No somos salvadores. No somos héroes. Somos gente común que se niega a aceptar la injusticia y eso es suficiente. Eso siempre será suficiente. Más tarde esa noche, Sophie le llevó a Daniel un mensaje que se había transmitido a través del espacio del Consejo. Un joven erudito beliano había escrito un ensayo sobre la partida de la humanidad y lo que significó. El ensayo concluía con estas palabras: los humanos nos enseñaron que las civilizaciones caen no cuando pierden su tecnología, sino cuando pierden su humanidad. Perdimos nuestra humanidad cuando dejamos de respetar a quienes nos sirvieron. Los humanos conservaron la suya cuando se marcharon. Por eso ellos perdurarán y nosotros no. Daniel leyó el ensayo 2 veces. Era a la vez triste y esperanzador. Triste porque reconocía un terrible fracaso. Esperanzado porque alguien había aprendido la lección. ¿Debería responder?, preguntó Sophie. No, dijo Daniel. El mensaje no es para nosotros. Es para ellos. Que decidan su futuro sin nuestra interferencia. Y así,
La humanidad continuó construyendo su civilización en los confines del espacio. Construyeron con cuidado, de forma sostenible y justa. Se trataron con el respeto que otros les habían negado. No tenían imperio, ni gran territorio, ni monumentos al poder. Pero tenían algo mejor. Tenían dignidad. Tenían un propósito. Tenían un hogar. El Consejo Galáctico había creído que eran el centro de la civilización. Habían creído que la humanidad no era nada sin ellos. Aprendieron demasiado tarde que era lo contrario. Y la humanidad, tras partir en silencio mientras el Consejo aún debatía, construyó algo duradero entre las estrellas. No mediante la conquista ni la dominación, sino mediante el simple acto de respetarse mutuamente y trabajar honestamente. La galaxia se reconstruiría algún día, o no. De cualquier manera, sucedería sin que la humanidad la detuviera. Esa fue la lección final. No se puede construir una civilización a costa de quienes no se respetan. Y la gente a la que no respetas acabará irse. El Consejo aprendió esa lección demasiado tarde. La humanidad la aprendió justo a tiempo.